Bueno, más temprano comentamos sobre lo que el Banco de México está planteando, la estimación que se tiene, los escenarios que está planteando el Banco Central sobre la economía mexicana, sobre lo que se prevé puede suceder en un contexto de esta naturaleza como el que estamos viviendo. Y hemos buscado al gobernador Alejandro Díaz de León para conversar con él sobre esto, sobre estas informaciones, sobre la manera en que llegan estos escenarios, sobre la perspectiva que nos plantean. Y bueno, pues desde la Banca Central, gracias por tomarnos la comunicación, Alejandro. Bienvenido, gobernador, al programa. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, Alejandro, bueno, pues está entre el malo y el peor el escenario, los escenarios que están planteando. ¿Por qué no nos cuenta precisamente la forma en la cual finalmente ustedes llegan a estos planteamientos y de qué se trata esto que están ustedes presentando a la sociedad mexicana? Sí, nosotros tradicionalmente en nuestros informes trimestrales damos a conocer un escenario central o una proyección central de actividad económica y con un intervalo relativamente compacto que tradicionalmente es de un punto porcentual alrededor de ese escenario. Y esto es lo que hemos hecho de manera regular. En esta ocasión estamos ante una situación especialmente diferente y compleja. El choque que está resintiendo la actividad económica y la economía mexicana, pues no tiene su origen, digámoslo que ni en el ciclo financiero ni en el ciclo económico de nuestro país, sino realmente es un choque externo que viene del lado de salud y que las acciones para mitigar la propagación del virus pues han dado lugar a un paro de actividades amplio y generalizado, tanto en la producción de bienes y servicios. Entonces eso ha hecho no solo que sea muy súbita la afectación en la actividad económica, sino que también su duración y su permanencia y su dinámica de regreso a la normalidad sea muy incierta y que dependa de los pasos que se puedan dar desde el ámbito y las recomendaciones en materia de salud. Por esa razón, en esta ocasión, pues realmente pues nosotros no tenemos una manera ni estadística ni probabilística de poder decir que es más probable que la recuperación tome cierto número de semanas o menos o más. Entonces, para precisamente tratar de ilustrar tanto la complejidad como la posible dinámica que esto pudiera imponerle a la actividad económica, se pensó en ilustrarlo con tres escenarios. Los tres escenarios tienen características diferentes. El primero de ellos le llamamos en tipo V, en el cual tiene una caída significativa de una contracción este año de 4.6%, con una recuperación relativamente rápida y un crecimiento de 4% para el año siguiente. El segundo escenario es una V, pero con una caída profunda, que tiene una contracción en este año de 8.8% y una recuperación en el año siguiente con un crecimiento positivo de 4.1%. Y el tercero es de lo que llamamos una U profunda, en el cual tiene una caída este año de 8.3%, pero la recuperación no es tan rápida, no es tan ágil como en los otros dos casos, e inclusive hay una contracción ligera el próximo año de 0.5%. Esto obviamente ilustra escenarios menos adversos de la dinámica de la pandemia y más adversos de la dinámica de la pandemia. Y justamente da un rango muy amplio. Por ejemplo, para este año, pues la diferencia entre el de menor contracción y el de mayor contracción es de 4 puntos porcentuales. Esto ilustra pues que estamos en un entorno adverso, marcadamente adverso, y también muy incierto. Desde luego adverso y muy incierto. Los escenarios están en un rango de tal a tal porcentaje en materia de empleos, de tal a tal porcentaje en materia de crecimiento. ¿Cómo es que se determina pues una circunstancia y otra? ¿Cuáles son los números que ustedes están ofreciendo? Sí, también en la parte de la variación en el trabajo de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos para este año un rango también amplio, más amplio que en otras ocasiones, y también dentro de lo adverso tenemos desde una contracción de 800,000 empleos a una de 1.4 millones para este año, y con una generación de empleo el próximo año que va desde dependiendo de los escenarios como el de U profunda, de una
todavía una contracción de 200,000 hasta ya una recuperación pues de casi de 400,000 empleos. Estamos, bueno, en estos escenarios y la pregunta sería, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los elementos que se ponen a la mesa para saber si será un escenario o el otro, aunque nadie puede garantizar, ni el Banco de México, cuál de estos pueda suceder, u otro, eventualmente otra circunstancia, acorde a lo que vaya sucediendo? ¿Cuáles son los elementos principalísimos para considerar respecto a lo que pueda venir y a las decisiones a tomar? Al final de cuentas, esto tiene que ver con decisiones que se toman en un sentido o en otro. Sí, creo que ese es el punto más importante. En esta ocasión radica sobre todo alrededor de los temas de salud, en la medida en la que se pueda tener pues las condiciones para que se pueda reanudar, aunque sea de una manera gradual, paulatina, pero con paso firme hacia la reactivación de la actividad económica, pues claramente estaremos en un escenario de menor adversidad. En la medida en la que tengamos pues un retraso o se sostenga por más tiempo estas actividades, esta práctica de distanciamiento social y confinamiento, pues vamos a tener una afectación más sostenida, más prolongada. Y también destacaría que obviamente en la medida en la que podamos identificar pues tanto elementos en el ámbito del tratamiento y eventualmente de vacuna que pudieran ya dar una pues mayor confianza a toda la población para pues reanudar de una manera más plena las actividades cotidianas, pues eso sería obviamente muy buena noticia. Recordando lo que pasó en el 2009 con el Tamiflu, cuando pues realmente se identificó como un tratamiento muy eficaz para la influencia H1N1 en ese entonces, pues realmente eso contribuyó, aunque luego hubo un segundo brote, pero ya realmente eso pues dio tranquilidad y permitió reanudar la actividad económica de una manera más firme. Bueno, ese es el mundo ideal, Alejandro, gobernador, desde luego que hubiera eso, pero en el escenario de que no hay tal cosa, en este momento no hay algo que nos permita suponer que en el corto plazo, bueno, no lo sabemos, pero no tenemos esa posibilidad. Entonces, el mejor escenario, digamos, es que tiene esa contribución la ciencia para solventar la epidemia de otra manera. En el escenario de que no hay tal, en el escenario de que no se da esta circunstancia, la epidemia sigue su curso, en países como México, que es de donde estamos hablando, hay una condición de salud pública previa bastante desventajosa por el tema de la diabetes, de la obesidad, de estas enfermedades preexistentes que hacen todavía más grave la circunstancia para las personas que puedan estar contagiadas con COVID. En ese escenario, el peor de los peores, con una realidad existente, es que ustedes están pensando que puede contraerse la economía hasta en un 8.8% en el año. Pues ese es precisamente uno de los escenarios que tenemos, donde hay una afectación muy prolongada, muy marcada en estos meses, y que la recuperación es mucho más gradual, que de alguna u otra manera hay grupos importantes de la población que ya sea por su condición de salud es conveniente que sigan en aislamiento lo más posible, y que el resto pues va recuperando de manera gradual pues regreso a la actividad productiva, y que esto sea un proceso un poco más largo y un poco más persistente, lo cual pues daría lugar a una actividad económica pues con mayor debilidad y también con más afectación en el empleo. Creo que es importante dentro de nuestro ámbito pues tomar acciones que puedan mitigar algunos de estos costos tanto económicos como sociales y para la población en general, en el ámbito de tratar de evitar y tratar de contener lo más posible la pérdida de empleo, y también en el ámbito de mantener a las entidades productivas tratando de evitar el cierre de negocios y de empresas. Alejandro Díaz de León, le pregunto dos cosas. Sobre el tema de la inflación, bueno, hasta este punto hemos considerado que es, entre comillas, benévolo el proceso inflacionario en un contexto de crisis como este. ¿Qué proyecciones hacen? ¿Qué tipo de elementos tienen a la mano para saber si la inflación se mantendrá relativamente moderada o puede haber o no un disparo? ¿Qué tipo de información nos podrían dar?
Sí, con gusto. Lo que estamos identificando es que, en términos generales, lo que estamos viendo a nivel mundial es una caída importante en la actividad económica, en la demanda agregada, y esto va a dar cierta presión a la baja a nivel internacional en los precios. Lo estamos viendo de manera muy clara con los precios de los combustibles, los energéticos, que ya se están manifestando esta menor presión sobre los precios, inclusive contracción en algunos precios en todo el mundo. Nuestro país también lo ha reflejado. Hemos visto que la caída en la inflación en las últimas quincenas ha estado y los niveles bajos están muy asociados por parte de la inflación no subyacente, que tiene en particular el efecto de los combustibles. Pero también hay otros efectos que han estado operando en sentido contrario. Tenemos un ajuste de tipo de cambio, tenemos por otro lado el aumento en algunas mercancías alimenticias, sobre todo porque los hogares han rotado su gasto y lo han concentrado sobre todo en la parte de alimentos procesados. También ha habido algunos incrementos en medicamentos y utensilios para el hogar. Por otro lado, ya hemos estado viendo el efecto también de la propia pandemia en cuanto a menores presiones de precios en los servicios, por ejemplo, turísticos o de alimentación. Es decir, ya estamos viendo algunos de estos efectos, inclusive en la información más reciente en materia de inflación, y dimos a conocer las proyecciones que tenemos al respecto y estamos ajustando. En el muy corto plazo, en este segundo trimestre, vamos a tener una inflación por abajo de lo que habíamos previsto en nuestro informe anterior, y después vamos a tener un ligero aumento en la inflación general, alrededor de 3.5, es como esperamos que cierre en el cuarto trimestre para este año, y después gradualmente, si bien hay un efecto de rebote por la variación anual como se mide hasta el segundo trimestre del año siguiente, pues después tenga una caída más sostenida hacia niveles de 3%, que es nuestra meta, hacia finales del 21 y el primer trimestre de 2022. Eso fue el pronóstico de los 8 trimestres que dimos a conocer, y pues en términos generales sí estamos previendo que la inflación en todo este proceso pues esté dentro del rango de variación que se ha determinado. La meta es 3% y hay un rango de variabilidad de más o menos 1%. El otro tema que pregunto es sobre los capitales, el fenómeno llamado fuga de capitales. ¿De qué dimensión estamos hablando en el caso mexicano en el periodo último que puedan registrar ustedes? Sí, hemos visto que estos dos choques que hemos tenido a nivel global, uno es por el lado de la actividad económica y el otro es el choque financiero. El choque financiero ha dado lugar a nivel global y con afectación a todas las economías emergentes, a lo que podemos llamar como un reacomodo de portafolios con salida de recursos de actividad de algunas economías emergentes en búsqueda de activos seguros. Obviamente las economías que estamos más integradas a los mercados financieros internacionales, pues tenemos que ser más conscientes de ese posible riesgo. Lo que hemos visto ha sido una salida de los valores gubernamentales pues de cerca del orden de 240,000, 250,000 millones de pesos en los 2 meses más agudos. Esto ya se ha reducido en las últimas semanas. Inclusive hemos tenido un mejor comportamiento del tipo de cambio de los mercados financieros en las últimas 3 semanas. Y también diría que este ha sido un reacomodo de portafolio porque también ha habido pues colocaciones de tanto del sector público en los mercados financieros como también el ejercicio de líneas de crédito de empresas mexicanas con bancos del exterior, y lo cual ilustra que se sigue manteniendo acceso a los mercados financieros, si bien estas condiciones se han visto pues afectadas por este entorno global más adverso, y como parte de este efecto sí vimos un proceso de ajuste de portafolio y de reducción de las tenencias de valores gubernamentales por parte de extranjeros, y eso también es un elemento que debemos de considerar, por ejemplo, en nuestro caso, con la determinación de la tasa de interés de corto plazo en nuestras decisiones de política monetaria. Debemos de identificar cuál es una tasa de interés que reconcilie de la mejor manera las afectaciones que está teniendo la economía y cómo éstas incidirán sobre la inflación, pero también teniendo en mente cuál es la dinámica de flujos de capital a la que estamos expuestos y cómo pues tratar de mantener también en la mayor medida posible esos flujos de capital en nuestro país. Pues qué tema, Alejandro. No hay tasa que se pueda elevar para
digamos, atraer capitales en un contexto como este, o no sé, ese es un dilema eterno, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuál es el porcentaje en la tasa correspondiente para que, para que los capitales decidan quedarse en un país o irse a los países que les ofrecen mayor seguridad? Al final de cuentas, pues ese es un dilema tremendo. Subir y bajar tasas en este contexto es precisamente una ecuación muy complicada. Pregunto el dato, Alejandro, por decir, el último trimestre, si es que se mide así, ¿se puede saber el volumen de capitales que hayan salido de México en medio de este contexto pandémico? Bueno, inclusive diría que en el neto se compensa la salida de valores gubernamentales que yo comentaba, Sí. se está compensando con la entrada de recursos. Hubo una serie de emisiones del gobierno federal en moneda extranjera importantes, y también ha habido líneas de crédito de empresas mexicanas que han ejercido con bancos del exterior. Entonces, en el neto se están compensando entradas con salidas, pero eso no significa que tengamos que tener muy atento este comportamiento de las salidas. Y un poco te diría que tienes razón. En el momento más intenso del choque, de aversión al riesgo y de tratar de buscar un refugio seguro, pues no hay, es prácticamente mover los capitales con independencia de los rendimientos, pero ese proceso más intenso y más agudo quedó atrás. Yo creo que tanto las acciones de los principales bancos centrales como el hecho de que hay una mejor perspectiva para el regreso a la normalidad en la pandemia en otras economías, ha hecho que en las últimas 3 semanas tengamos un mejor comportamiento en los mercados, tengamos un poco de menor presión. Yo creo que también las acciones que hemos hecho para dar liquidez a los mercados financieros, para reducir también de una manera gradual y ordenada también nuestras tasas de interés, pues ha hecho que se vayan ordenando poco a poco más las cosas, y esperamos que por el lado de la pandemia no tengamos un nuevo elemento de incertidumbre que nos vuelva a propiciar otra espiral negativa en los mercados financieros, y que podamos poco a poco ir recuperando esta normalidad. Bueno, sí, eso es lo que todo el mundo esperamos, desde luego. Alejandro, ese es el gran tema y no sabemos en qué tiempo podamos tener un punto de equilibrio en medio de este panorama tan complejo. Hablando de los valores gubernamentales, ¿cuánto salió de inversión extranjera en CETES, por hablar del instrumento más potente? Bueno, te diría que de todos los valores gubernamentales, ¿De todos? CETES, valores gubernamentales de plazo, que son los llamados M-bonos, etcétera, en su conjunto, fue del orden de su nivel máximo que habían tenido en el año, porque durante los primeros meses habíamos visto una entrada de capitales hacia su nivel mínimo en las últimas semanas, es del orden de 250,000 millones de pesos. 250,000 millones de pesos que estaban invertidos en CETES y dejaron de estarlo, en CETES y valores gubernamentales en general. Así es, y que se vieron compensados. Hubo estos ingresos asociados a el acceso a los mercados financieros externos por parte del gobierno federal y al ejercicio de algunas líneas de crédito también de parte de empresas mexicanas en el exterior. Ahí me detengo. Acceso a líneas financieras en el exterior por parte del gobierno mexicano. ¿Esto es deuda? Bueno, hubo una emisión muy importante del gobierno federal, entiendo que está dentro de sus planes de refinanciamiento y etcétera, que hicieron durante el primer trimestre del año, y eso se registra como una entrada de recursos, es un aumento en los pasivos con el exterior. Es decir, deuda que se asume en este contexto por parte del gobierno mexicano. ¿Él sabe si la línea de acceso internacional está relacionada con el Fondo Monetario Internacional, que teníamos una línea abierta ahí? No, de hecho, lo que realizó el gobierno federal fue colocación de bonos en los mercados financieros. Perdón, colocación de bonos. Sí. Y las líneas de crédito que se ejercieron fueron por parte del sector privado, con bancos del exterior. La línea de crédito flexible, que de hecho esa es por el orden de 62,000 millones de dólares, esa no ha habido ninguna decisión al respecto, es una decisión de la Comisión de Cambios, y esa no ha habido nada al respecto.
Ahí está la ecuación. Entonces, estamos hablando de 250,000 millones de pesos que salieron de inversión extranjera en bonos y instrumentos gubernamentales. La colocación de bonos del gobierno mexicano y las líneas de crédito privadas compensaron esencialmente esos 250,000 millones. Más o menos son equivalentes los que salieron y los que entraron. Más o menos son equivalentes y eso, pues de alguna otra manera, pues compensa en cuanto a flujos, pero de todas maneras el mercado cambiario, pues hemos visto que ha tenido pues tanto un ajuste a la depreciación, llegó a estar a niveles arriba de 25 pesos por dólar, y ya hemos tenido un regreso a los niveles alrededor de 22.3 pesos por dólar que ha estado en estos días. Sigue el Banco de México, supongo, bueno, lo mencioné hace rato, en la perspectiva de volver a modificar la tasa principal de interés. Bueno, justo lo que hemos tratado de decir es no pues adelantar vísperas ni en nuestros comunicados ni en nuestro informe trimestral, pero sí ser muy claros al decir que estamos enfrentando un entorno muy complejo para la actividad económica. Eso va a inducir a cierta pues menor presión en los precios. Hay algunos efectos que pudieran actuar en sentido contrario. Los vamos a ir monitoreando. Vamos a poder ir determinando cuál es el espacio que tenemos para tener condiciones de tasa de interés que reconcilien este entorno de menor tendencia y de presión inflacionaria por la debilidad económica, y que también puede jugar un rol en la reactivación de dicha economía, pero también siendo conscientes de dos cosas. Estamos enfrentando un choque financiero con vulnerabilidad y fragilidad en las economías emergentes. Hemos tenido reducciones en la calificación crediticia, tanto soberana como en petróleos mexicanos, que son claves para el país, y que eso puede también hacer más difícil el atraer y el retener capitales. Y por otro lado, si bien un costo y menores tasas de interés el día de hoy pueden obviamente abonar en una reactivación económica, esto se está difiriendo porque es difícil pensar que ahorita los hogares y las empresas, por un costo financiero de X puntos base inferior al que hoy tenemos, pues pudieran estar tomando decisiones pues de endeudamiento o de inversión cuando están en una situación de confinamiento. Entonces claro, tenemos que identificar que en esta coyuntura probablemente se está difiriendo el impacto de menores tasas de interés sobre actividad económica, y tenemos que también ir dejando que el choque financiero se vaya asentando en mayor medida, y que eso en sí mismo pues nos pueda ir dejando más claro el espacio para determinar posibles ajustes hacia adelante. Déjeme cerrar la conversación, que le agradezco, gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, con el tema de la medición del Producto Interno Bruto. El presidente de la República ha hablado de, si bien no sustituir, porque pues eso tampoco se puede, pero digamos sí incorporar un nuevo indicador que está por desarrollarse, el indicador de bienestar. Esta mañana incluso mencionó que está convocando a gente para que se pueda pues diseñar precisamente este índice de bienestar. ¿Qué opinión le merece el planteamiento que hace el presidente respecto al Producto Interno Bruto como herramienta madre, digámoslo así, y lo que pretende incorporar de esta otra manera, con un índice de bienestar? Sí, yo creo que siempre pues mayor número de indicadores y de información que puedan darnos diferentes ángulos para entender de mejor manera lo que está sucediendo en nuestra economía y de una manera más amplia en nuestra sociedad, pues yo creo que siempre es más útil tener más información que menos. Yo creo que es importante identificar para qué se utiliza cada uno de esos elementos de información y de seguimiento o de pulso sobre la actividad económica o la dinámica social. Yo creo que claramente en el ámbito pues un poco más de evaluación social y de pues condiciones que tiene la ciudadanía, pues puede haber indicadores que necesiten ser de mayor amplitud, más transversales y de mayor profundidad. Eso yo creo que es claro y ha sido pues una constante, yo diría que ya por muchos años en el ámbito internacional, tratar de identificar cómo hacer y cómo lograr ese tipo de estadísticos. Y los otros que pueden ser a lo mejor un poco más tradicionales y un poco más directamente identificables y medibles,
y que están relacionados más bien con la actividad económica y el pulso de la actividad económica. Yo creo que aquí estos indicadores pues dan cortes diferentes sobre una misma dinámica social y económica, y deberían de complementarse entre sí y ser utilizados pues un poco identificando sus ventajas y debilidades. Ni más ni menos. Bueno, solo cierro, gobernador, con un comentario que hizo el presidente hace ratito, en donde dijo que, bueno, pues respeta la autonomía del Banco de México, pero no está de acuerdo con estos pronósticos, con estas proyecciones que se están dando a conocer respecto a la economía y al Producto Interno Bruto. No sé si alcanzó a escucharlo porque pues todo es en tiempo real, entonces casi que estamos al mismo tiempo siguiendo de cerca la conferencia matutina del presidente y lo que está diciendo en este momento. Mencionó pues lo que ustedes han dado a conocer y pues respeta la autonomía, digo, pero no está de acuerdo con estas proyecciones. Nos va a ir bien, dice el presidente de México. Bueno, yo creo que inclusive en las proyecciones que dimos a conocer el día de ayer, estamos identificando un rango muy amplio de posibles escenarios. Creo que los que más se han recogido en los medios han sido los de la contracción más pronunciada, pero en general claro, yo diría que todos son adversos, como lo platicamos al inicio, pero con un rango muy amplio. Ojalá que podamos estar en una afectación pues mucho más reducida de lo que los escenarios más adversos pudieran apuntar. Pues a nadie nos gustaría más que, a todos nos gustaría que realmente se pudiera ser el caso. Ojalá que así sea. Al día de hoy nosotros identificamos que lo que va a determinar eso escapa a la dinámica económica y está más bien en la dinámica de salud, y pues ojalá que tengamos una buena perspectiva o mejor perspectiva de lo que hemos anticipado en estos escenarios. Es decir, lo que ocurre en México, palabras más o menos, va a depender de las decisiones que se tomen en materia sanitaria. Yo creo que estamos claramente ligados a la dinámica en materia de salud, y creo que en ese sentido no solo las decisiones, sino también el hecho de que no tengamos o que no corramos el riesgo de un regreso, etcétera. Yo creo que es un panorama muy complejo, y no nada más a nivel nacional, yo diría que a nivel mundial. Todo el mundo ha estado en las últimas semanas incorporando pues un escenario de gradual normalidad en la actividad económica, y pues todo eso también dependerá de cuál es la dinámica que pueda presentar la pandemia, y ver si hay algún reto adicional de brote más adelante o no. Ojalá que no sea el caso, y ojalá que se pueda mitigar no solo en nuestro país, sino también en nuestros principales socios comerciales, y que podamos tener una mejor sincronización en la recuperación económica. Pues ahí está este panorama. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, del cual seguiremos hablando, si me lo permite. Gracias por estar esta mañana en el programa. Siempre un gusto. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, gobernador. Pues así está el panorama. Y bueno, el presidente de México, como digo, en Palacio Nacional esta mañana, se refirió al asunto de esta manera. Hizo varias consideraciones, y antes de ir a la pausa dejamos correr parte de lo que dijo el presidente. Acerca de los pronósticos del Banco de México, pues somos muy respetuosos nosotros de la autonomía del Banco de México. Desde luego no coincidimos con sus proyecciones. Nosotros pensamos que nos vamos a recuperar pronto. Pero no hay fuga de capitales de esos 5,000 millones de dólares. Sí, pero se debe a que con la crisis mundial, esa es mi explicación, los que invierten, sobre todo los fondos de inversión, buscan mayor protección para su dinero. Y por eso cambian el destino de sus inversiones o sacan inversiones de países emergentes a países como Estados Unidos, como Japón,
van a refugiarse en dólares, en yen. Esto es lo que ha venido sucediendo. Ojalá y se pueda presentar una gráfica, Carlos Torres, sobre el comportamiento del peso con relación a las otras monedas. Sin embargo, es lo que presentó el presidente. A ver, terminamos la idea. Inversiones. Por eso se está apreciando el peso. Cuando es el momento más crítico de la pandemia y todas las monedas se devalúan, quedan muy pocas sin devaluarse, pues también se deprecia el peso, llega a estar hasta 25 pesos por dólar, y poco a poco se ha venido apreciando. Está a 22.30, 22.20 ha llegado a estar. Ya nosotros no canto victoria todavía. Toco madera, pero desde que estamos en el gobierno, a pesar de la pandemia y de la crisis mundial, la depreciación del peso solo es del 10%. Es el presidente de México haciendo estas declaraciones esta mañana en Palacio Nacional y pues hablando del tema de la fuga de capitales, la explicación de la fuga en este caso, la salida en buena medida sería la expresión, pero bueno, ya lo explicó también el gobernador del Banco de México hace unos minutos aquí, nos dio el dato de este periodo en donde han salido inversiones por un monto de 250,000 millones de pesos, producto precisamente de este contexto de incertidumbre, que según lo que él mismo planteó, se han visto compensados precisamente por la colocación de bonos del gobierno mexicano y las líneas de crédito que han ingresado al país por parte de la vía privada. Así que, pues, entre los que salen y los que entran, al final, dijo el gobernador del Banco de México, hay un punto de compensación en esta materia. Así que, pues, ahí está todo este panorama complejo, sin duda, para México y los 3 escenarios que lanza el Banco de México, que son, pues, entre moderado, por decirlo de alguna manera, uno intermedio y uno más grave, que ya explicó hace unos instantes Alejandro Díaz de León en este programa como titular de la Banca Central Mexicana.